Buenos días, amigos. Estamos en pleno segundo semestre. Parece una broma, una proyección, una promesa, una ilusión del gobierno, sobre todo de las autoridades económicas, fijó en el segundo semestre del 2016 la recuperación de la economía argentina. Bajar la inflación sobre todo y volver a crecer. En realidad era una apuesta bastante complicada porque había que, además de heredar los malos resultados de la gestión económica anterior, había que lanzar un ajuste brutal, como finalmente se demostró que fue. Devaluar, recortar subsidios, pero fundamentalmente instrumentar tarifazos en los servicios públicos, un montón de cosas que evidentemente iban a poner en el punto máximo la inflación, por ejemplo. Bueno, más allá de esa consideración, ya estamos en el segundo semestre, algunas cosas mejoraron, otras no tanto, otras efectivamente empeoraron y creo que van a terminar de empeorar en el segundo trimestre y después seguramente va a haber un proceso de lenta recuperación. ¿Qué es recuperación? Que la inflación sea más baja, vaya bajando progresivamente, que de alguna manera estos dólares que andan por ahí finalmente alimenten cierta tranquilidad del Estado, del gobierno concretamente en la administración fiscal. Puede ser, todo esto puede ser. Sin embargo, pese a las malas previsiones o incorrectas, en general los economistas suelen no acertarle con sus pronósticos. Bueno, en este caso no importaría no acertar, sino de alguna manera poner en discusión lo que quiso poner el gobierno de entrada. Bajar la inflación, volver a crecer. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué va a lograr de todo eso? No tal vez en diciembre del 2016, en marzo del 2017. Bueno, de eso queremos hablar. Y tenemos al tipo ideal, que es Guillermo Oliveto, un especialista en consumo, justamente. La consultora W, su consultora, de alguna manera siempre hizo punta en el análisis, no solo del consumo masivo, las idas, bajas, idas y vueltas de la relación del consumidor con los productos esenciales, sino también de alguna manera los comportamientos, de alguna manera previsibles o imprevisibles de algunas franjas de la población. De eso vamos a hablar y yo quiero poner un punto y te voy a pedir la primera respuesta. Este gobierno dijo de entrada, nosotros no vamos a hacer una política pro consumo, sino pro inversión, es decir, una cosa es consumir y otra cosa es producir, invertir, producir y dar trabajo, ¿no? Una opción absolutamente falsa porque finalmente los índices fueron en contra. El consumo en un momento cayó y de alguna manera también es una vara que por lo menos la población ya tiene incorporado. Si no se consume, esto va mal, ¿no? Sí, José, el consumo trascendió el ámbito de la microeconomía y hoy tiene un peso social Muy importante. importante. Vivimos en una sociedad de consumidores, tanto a nivel mundial como en la Argentina. El gobierno anterior exacerbó el consumo como uno de los pilares de todo su proyecto económico. Yo creo que el gobierno actual, cuando asume, lo que de algún modo quiso explicar es que no podía seguir creciendo el consumo si faltaba la otra pata central, que era la inversión, porque finalmente el costo de ese consumo terminaba siendo muy alto, básicamente una inflación que año a año era del 25 o más, desde el 2007 hasta acá, ¿no? Entonces,
Yo no creo que el gobierno de Macri no comprenda el impacto social que tiene el consumo, por eso ellos plantean que van a un modelo a priori gradual. La sociedad, cuando nosotros los medimos, hasta aquí no lo ha visto como un gradualismo, lo ha visto como un shock, ¿no? Sin embargo, lo que te dice el jefe de gabinete, el vicejefe de gabinete, es nosotros elegimos ir por el medio y por eso nos pegan los ultraortodoxos que dicen que ajustamos poco y no estamos bajando el gasto, todo lo que haría falta, y por otro lado, los progresistas que dicen que esto es un ajuste terrible, como podría haber sido, volvió en los 90 o cosas por el estilo. Yo creo que ni una cosa ni la otra, pero que ese camino del medio hay que explicarlo bien y que naturalmente en la primer parte del año generó una contracción en el consumo que en un punto era previsible y en otro te diría que no tanto, por lo menos en la magnitud que se terminó viendo, ¿no? El impacto de la suba de tarifas fue tal vez más fuerte que lo que se había previsto. Vamos a mostrar la primera placa, el primer gráfico en realidad, que justamente tenemos el periodo enero-mayo 2016. Los comportamientos, ¿no? Arrancamos de esta realidad, o el gobierno, el nuevo gobierno, arrancaba con esta realidad de del primer trimestre, digamos. Sí, claro, todo el arranque del año lo que muestra es una contracción muy clara en bienes durables como electrodomésticos y tecnología, cayendo cerca de 10% en unidades, ropa 7%, o sea, los dos bienes durables más fuertes, gastronomía o salida a comer afuera, un lujo para muchos argentinos en el contexto actual, y después un par de sectores muy preocupantes, que es básicamente comida. O sea, cuando los argentinos dejan de comer carne, evidentemente todo lo otro viene después. La venta de carnes cayó 6% en los primeros 5 meses del año, y la venta de alimentos en general, lo que la gente puede comprar en el supermercado o en el almacén, cayó 3%. Esa caída es mucho más marcada en los sectores más frágiles de la sociedad, por eso están generando medidas para amortiguar, como la devolución del IVA a los sectores más frágiles y demás. Y otro sector que dinamiza mucho la base de la pirámide, que ha tenido una fuerte contracción, sobre todo por el parate de la obra pública y por la incertidumbre que se generó en el arranque del año, fue la construcción. El INDEC acaba de publicar el índice también del ISAC, menos 11%. Bueno, fíjate que ahí si tomas la construcción chica, que es lo que mide el Construya, da menos 9 puntos y medio, si tomás los despachos de cemento da menos 13. Es decir, estás alrededor de ese número. Y este es un sector muy dinamizador, para bien o para mal, cuando se frena, ¿no? Porque cuando se cae, se cae. Cuando se cae, y es uno de los que ha generado problemas de empleo, reconocido oficialmente por el gobierno también. Y 3 brotes verdes llamativos. Uno es el de los autos, que esto te demuestra que hay un resto de poder de compra esperando a ver si vale la pena o no entrar al mercado, sobre todo de la clase media alta y la clase alta, que los autos, si bien subieron de precio hasta aquí, subieron bastante menos que la inflación. 21%, hubo mucha promoción, mucho descuento. Bueno, eso te dio más 9% de venta en unidades, inesperado por muchos. Después, inmuebles, que venía del cuarto subsuelo, desde el cepo para acá, había caído casi 50 puntos las transacciones de inmuebles. Empieza a repuntar. Y el cine, que es casi el último gusto que nos estamos guardando, ¿no? Dicen, bueno, por ahí comemos en casa, pero después nos vamos a ver una película. Qué curioso, Es, ¿no? Muy curioso. Porque la película de Suárez ayudó bastante. Tal vez sea el entretenimiento más barato, claro, aunque no sea comparativamente tan barato con precios anteriores, porque uno sale al cine, va a comer. Es que lo que ha hecho la gente, José, es recordar las otras cosas. Decir, bueno, comemos en casa, vamos y volvemos al cine. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Bueno, ese fue el comienzo de año, de alguna manera. Creo que en el propio gobierno hay como una adecuación. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dispuso una cierta movilización de bolsas de alimentos y de activación de algunos planes sociales, porque justamente lo que registraban sus estudios era esta caída bastante fuerte del consumo de la canasta básica total, ¿no? Sí, claro, porque finalmente ese era... Si vos tomás noviembre, mayo, tenés 32% de inflación acumulada, lo que serían los últimos, o el último mes puro del gobierno de Cristina, más el medio mes compartido, que fue diciembre, más los primeros 5 meses del gobierno de Macri. Y recién ahí a mucha gente le empezó a entrar el aumento salarial. Entonces, era
muy claro y concreto que se iba a provocar una contracción del consumo. Ahora vamos ¿no? a hablar de eso, de si podemos poner en equilibrio los sueldos viejos con los precios nuevos en algún momento. El gobierno se juega eso, que en 60, 90 días va a tener los aumentos de las paritarias y la baja de la inflación y una cierta capacidad de consumo, de recuperación de capacidad de consumo. Vamos a ver, hacemos una pausa y volvemos con Guillermo Oliveto. Estamos considerando con Oliveto los factores que de alguna manera han provocado ciertas tensiones sociales. En un momento el gobierno llegó a decir que algunos querían aprovechar estos ciertos focos, sobre todo en el conurbano bonaerense, y en realidad es como que el gobierno actuó con bastante tranquilidad, creo yo, y dispuso toda una atención de emergencia a los sectores sociales más vulnerables, pero consciente de que esto no bastaba. De algún modo, ahora se presenta la oportunidad. La inflación efectivamente está bajando, o la inflación núcleo, como dicen los economistas, que de alguna manera marcan una tendencia. Y también es cierto que después del primer golpe, la gente estaba aterrorizada con el tarifazo de la luz, el gas, el agua en algunos casos. Y de alguna manera también el gobierno trató de contener esa reacción, ¿no? Hubo modificaciones en las escalas de algunos de estos ajustes de tarifas y de alguna manera se va creando la sensación de que es posible, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, como dice el presidente, atravesar esta transición, porque finalmente, como dice Prat Gay, el trabajo sucio va a tener que rendir sus frutos. ¿Vos qué crees? ¿Que va a rendir? Yo creo, José, que hay una cantidad de elementos que estuvieron que no van a estar. Básicamente, como vos bien decías, el reacomodamiento de las tarifas, tanto Prat Gay como el propio Aranguren han reconocido, bueno, por este año no hay más aumento de tarifas. Exacto. Eso, acordate que cuando se anunció la suba fuerte de tarifas, que fue el 30 de marzo, no estaba tan claro. Entonces la gente decía, bueno, vino... No, de hecho quedó abierta la posibilidad. Y finalmente salieron a decir, bueno, hasta acá. Creo que esto responde a lo que se puede leer socialmente, que la gente dice, bueno, este es mi máximo nivel de tolerancia, claro, por los números que veíamos recién, porque la calidad de vida con la contracción del consumo que hubo, obviamente no es la misma que la que tenían unos meses antes, aún asumiendo muchos que estaba claro que algo de esto había que hacer. Nosotros hacemos, además de las encuestas focus groups, indagaciones más cualitativas, claro, y lo que te dicen muchos ciudadanos es, y todos sabíamos que pagar la luz, lo mismo que un café, era medio irreal, que en algún momento iba a llegar la realidad. Ahora, una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo o transitarlo, ¿no? Sí. Entonces, eso no va a estar. Lo que no estuvo va a estar, el aumento salarial. Y si esas variables convergen, por un lado, con la baja de la inflación y con la llegada a la calle de la obra pública, que es el otro elemento del que no hay que olvidarse, que el gobierno está apostando muy fuerte a eso, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, con muchas obras que estuvieron detenidas, con pagos a proveedores que no se habían hecho. Entonces, si se conjuga todas esas variables, es probable que tengamos, sobre todo, yo diría de septiembre en adelante, un contexto un poco mejor que el del primer semestre. Claramente el 2016, por lo menos en lo que el consumo respecta, no va a ser ninguna fiesta. De hecho, el propio ministro había anunciado el 13 de enero que este año no iba a crecer la economía. Bueno, va a cumplir. De hecho, se está previendo que sea el 5º año de estancamiento de la economía de la Argentina. Pero que las bases para el 2017 sean mucho más sólidas, ¿no? Están todos los economistas en general previendo, inclusive los bancos de inversión y demás, que el año que viene la Argentina puede crecer 3,5, 4 o algo por el estilo. Entonces, no es lo mismo salir de esta transición con esa expectativa que pensando que el año que viene volvés a otro escenario de contracción. Vamos a ver el segundo gráfico de Oliveto. Esto es bien interesante. Bueno, acá, José, lo que hicimos fue
dos hipótesis sobre cómo puede evolucionar el consumo que la gente tiene como más cerca, ¿no? Que en los sectores de menor poder adquisitivo pesa casi el 50 o el 60% de sus ingresos, que es la comida, lo que puede comprar en el supermercado, en el almacén o en el chino. El primer trimestre fue 3% abajo. El segundo trimestre todavía no están cerrados los números, pero nosotros prevemos que pueda ser alrededor de 2,5% abajo, es decir, sería un segundo trimestre claramente negativo. Y en la hipótesis más moderada imaginamos un tercer trimestre 0 y un cuarto trimestre que ya pudieras empezar a ver algún brote verde, ¿no? Eso te da al año -1. O sea, todavía seguiríamos teniendo... Pensá que en los medios van a estar publicando el dato de junio sobre el final del mes de junio, ¿no? Claro. Perdón, sobre el final del mes de julio. Entonces todavía vamos a estar en julio viendo datos que ya en un punto atrasan, porque siempre la información estadística llega 20, 25 días después de cerrado el periodo, y que todavía van a seguir generando esta idea de, che, está todo mal, ¿no? El clima de contracción. Sin embargo, podés empezar a tener, por esto que planteábamos recién, un escenario que ya en ese entonces sea un poco mejor, aunque no se perciba del todo. Aunque no se despeje del todo. Aunque no se despeje del todo. Y la segunda hipótesis, que sería como la optimista, es que el tercer trimestre ya también tenga algún pequeño brote verde, un consumo recuperando al 1%. Te diría que hoy estamos más cerca de la primera que de la segunda, claro, imaginando que el año termine alrededor de -1%. Esto algunos pueden decir, ¿es una catástrofe? Bueno, es una contracción. Recordemos que en el 2014 el consumo de alimentos cayó 2,3%, es decir, hace no tanto tiempo también pasamos por una situación parecida, devaluación de Kicillof y Fábrega, 37% de inflación. Este consumo de alguna manera sigue la evolución también de la inflación y del contexto, porque en la medida que va aflojando la inflación, también el consumo se anima a más, ¿no? La gente se le oxigena el bolsillo, claro, José. Totalmente. Esa es la hipótesis nuestra, ¿no? Que empiece a recuperar hacia y me parece que es una hipótesis que contempla el escenario político del año próximo, ¿no? Que el gobierno debiera tratar de llegar hacia noviembre, diciembre con otro contexto que le permita, primero atravesar tranquilos el siempre tumultuoso fin de año y después encarar sólidamente el año electoral. Las elecciones del año que viene, que son muy importantes para Cambiemos. Mostramos el último gráfico. Mirá, en este gráfico lo que vemos es una sociedad, yo digo, muy precisa y realista, que cuando le preguntas cómo andan las cosas, señora, y te dice, estos son 1000 entrevistas a nivel nacional que hicimos hace muy poquito, dice, no, las cosas no andan bien. O sea, nadie está comprando que esto es una Disney ni nada por el estilo. 40% dice la economía va mal, 48% dice va regular y solo 12% dice las cosas van bien. Ahora, cuando le preguntas cómo cree que va a estar dentro de un año la situación del país, 63% dice va a estar mejor. Entonces, aquí es donde se asienta la metáfora del puente que instaló el presidente de la Nación, que instaló jefatura de gabinete, donde de algún modo la sociedad le cree. Y tiene ganas de creer y tiene esa esperanza. Hay un punto clave que es que el puente no quede demasiado largo, que todo lo puedan transitar. Ahí hay un límite en el tiempo que no sabemos hay un tema cuál de es, timing, ¿no? José. Claro. Nosotros lo medimos y te diría que está alrededor de un año. Es este año, ¿no? Claro. Como que por eso decimos, tiene que empezar a haber brotes verdes, algunos, no necesariamente toda la economía, pero en algunos sectores, algo ya hay en el campo, pero eso en los centros urbanos todavía cuesta un poco más que se vea. Sí. Pero tendría que haber algunos brotes verdes más cerca de lo cotidiano, de lo que la gente puede tocar y vivenciar antes de fin de año, como para que el puente quede sólido, ¿no? Es un poco, yo me acuerdo que en una situación crítica del gobierno de Carlos Menem, un poco lo que la frase que él acuñó, estamos mal pero vamos bien, ¿no? Sin ningún argumento sobre las expectativas futuras, pero de alguna manera expresaba también un estado de ánimo de muchos que sostuvieron ese proceso hasta el final. Sí. Y después lo odiaron, ¿no? Bueno, en este caso me parece que hay cierta confianza de la gente de que esta gente sabe, que es seria, que actúa, que lo que prometió lo cumple o lo intenta cumplir, qué sé yo, y que de alguna manera sigue depositando su confianza ahí. Obviamente, con todos los días invadidos los medios de operativos anticorrupción contra funcionarios del gobierno anterior, con más razón,
¿no? Sí, yo te diría que ahí hay algo del capital político del propio presidente de la Nación. Digamos, por un lado, por algo lo votaron, pero hay algo. Yo creo que Macri llega a ser presidente porque logró construir confianza a partir de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Me acuerdo cuando él planteó, vamos a hacer el entubamiento del Maldonado. Del Maldonado, y este año se va a inundar, el próximo se va a inundar, pero el cuarto no se va a inundar. Todos se le rieron. Digo, Sí, sí. En esa Argentina, que era muy cortoplacista, pensar a 4 años parecía un delirio. Cuando llegó el cuarto año y no se inundó más, la gente dijo, era verdad. Entonces, hay algo de esa construcción de credibilidad que es lo que vos planteabas recién. Bueno, tenemos confianza, tenemos esperanza, y los que no la tienen dicen, bueno, ¿sabes qué? Tengo ganas de creer. Acá lo que se está planteando de lo que era la otra opción, y lo que se ha destapado, toda la situación de corrupción y demás, también está generando como, bueno, ojalá que esto salga bien, porque en definitiva había muchas cosas que claro. que no salieron demasiado caras, ¿no? Eso es lo que hoy registra una parte de la sociedad. Un sector muy importante que tuvo sus cortocircuitos con Macri ya varias veces y que de alguna manera ahora están de moda de nuevo, los empresarios, ¿no? Sí. Algunos que intentan hacer a la autocrítica porque fueron los aplaudidores de la gestión anterior y otros ponen en evidencia a un sistema que habrá que discutir y eliminar en la Argentina, que es el problema de no solo de la obra pública, sino de la cartelización de las empresas y la falta de controles. ¿Qué va a pasar con eso? Porque los veo a los empresarios muy así, tratando de confiar, pero no demasiado. Sí, a ver, yo te diría dos cosas. Primero, si pensamos en la sociedad, nosotros, otra de las cosas que medimos es qué tipo de modelo de país quiere esta sociedad. 13% dijo quiero un modelo con más profundización del Estado, yendo a un camino Venezuela, digamos. 5% nada más dijo que vuelva Carlos, el modelo totalmente liberal, y 82% dijo no, yo quiero una interacción de Estado y mercado. O sea, de algún modo están como convocando a esta integración del empresariado con el gobierno para tener un proyecto de país viable, ¿no? Ni un extremo ni el otro. La sociedad en este sentido claramente está en una posición intermedia y creo que también hay una responsabilidad del empresariado que es volver de algún modo a hacer como lo que técnicamente llamaría un rebranding de la palabra empresario. Claro. ¿Qué significa ser empresario? ¿Quiénes son empresarios? Porque el modelo Fariña no es un modelo válido y era empresario, entre comillas. Creo que el buen empresario. Huertain dijo, tuvimos que empezar a llamarnos emprendedores porque la palabra empresario metía miedo. La arruinaron. Claro. Bueno, yo creo que hay que recuperar la palabra empresario, que viene de impresa del italiano, que es dejar huella, construir algo. Entonces, creo que ahí hay una necesidad mutua. Creo que el gobierno y el empresariado se necesitan, porque ningún país puede crecer solo con la gestión pública. Hubo un dato muy interesante, y con esto ya nos estamos yendo, de parte de los empresarios, que algunos dicen, como Marcelo Midlin, el Grupo Pampa, que decía, los empresarios nacionales tienen que invertir en la Argentina, porque si no el capital extranjero no va a venir jamás al país. Claro, un país que tiene tantas dudas sobre la gobernabilidad, sobre el futuro económico, encima que no tenga a los empresarios alineados con un proceso de desarrollo, de reactivación, suena raro, ¿no? Sí, y creo que hay una oportunidad latente muy interesante. 80% de la gente cree que el país tiene una buena oportunidad de acá al año 2030. Entonces, ninguna estrategia se puede concretar si no se la apropian los que la tienen que llevar a cabo. En una empresa, el equipo de trabajo, pero en un país es la sociedad. Yo creo que ahí está la gran oportunidad de ese conjunto, ¿no? Del empresariado con el gobierno. La gente quiere que esto salga bien, José. Ahora el empresario tiene que hacer su rol y, como bien dice el presidente o dicen algunos, bueno, apostar. Creo que están mirando, pero en cuanto esto arranque, van a jugar fuerte, van a estar. Guillermo, muchas gracias. Gracias, José.